Ahora vamos a pasar a una parte muy importante, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios. Amén. Que sé que va a ser de gran bendición, que va a llenar cualquier vacío que pueda haber en nuestro corazón. Amén. Así sea, que así sea. Entonces, no se deje distraer. Ponga atención a lo que va a leer. Recuerde, esta palabra es para usted. Empecemos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, ¿ok? Padre, tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso, tú eres grandioso, tú eres rey. Tú eres poderoso, Señor. Gracias por esta mañana. Ponemos todo en tus manos, Señor. Hoy reconocemos que te necesitamos, Padre. Que solo tú puedes guiarnos, Señor. Ponemos esta mañana, esta palabra, Señor, todo en tu control, Señor. Trae salvación, trae convicción. Bendice nuestras vidas, Padre, en el día de hoy. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empecemos. Y me gustaría empezar con estos primeros versículos que están en el capítulo 7 del libro de Juan. Capítulo 7 del libro de Juan. Mi intención es que podamos terminar todo el capítulo y entender al final lo que el Señor nos quiera enseñar. Amén. Sé que cada versículo, cada palabra tiene el poder de hablarnos, de ayudarnos, de mostrarnos cómo debemos de seguir caminando o cómo tenemos que volver a levantarnos si hemos caído, si hemos fallado, o qué tenemos que hacer si todavía estamos dudando y nos cuesta acercarnos a Él, a nuestro Señor. Yo no sé cómo está su corazón en el día de hoy. Y quizás ni usted mismo lo sepa. Entender todo lo que sentimos, vivimos a veces cuesta. Y lo sé. Pero estos versículos, este capítulo que ahora vamos a leer, tiene una manera muy especial de mostrarnos no solo cómo se ve nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestro corazón delante de Él, sino también que cómo se ve Él, nuestro Señor, cómo reacciona, cómo se mantiene fiel ante un mundo que duda, que rechaza su misericordia. Sé que eso puede ayudarnos a entender dónde estamos, cómo estamos y qué tenemos que hacer para mantenernos fieles delante de Él, para demostrar que lo amamos también. Así que el título de la prédica de hoy va a ser Juan 7. Juan 7, amén. Bueno, ahora sí empecemos. Vamos a leer del 1 al 3, amén. Miren lo que dice. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Miren que dice, después de estas cosas, o sea, después de todas esas cosas que habían ocurrido en los otros capítulos, como en el capítulo 5, ¿verdad? Lo que vemos, que Jesús sana a un paralítico, lo levanta, le dice, a pesar de ser un día de reposo, le dice, toma tu lecho y anda y ve. Algo que termina causando no alegría, sino enojo, odio en aquellos que no creían en Él. O como lo que vemos en el capítulo 6, donde Jesús muestra su misericordia, su poder, al no dejar que una multitud se fuera sin comer. Un milagro que termina demostrando de una manera muy simple lo que Él es. Nuestro Señor, nuestro proveedor, el único que puede saciar en todos los sentidos nuestro corazón. Por eso es difícil creer que lo estaban buscando, no para escucharlo, no para adorarlo, sino para matarlo. Pero sigamos.
Miren cómo Jesús le responde a sus hermanos. Ellos que dan la impresión de que quieren lo mejor para nuestro Señor, que quieren ayudar con ese consejo que le dan de ir a Judea, de subir con ellos a la fiesta. Parece que de verdad quieren que todos lo vean y crean. Pero miren lo que dice el versículo 4. Esto es lo que ellos siguen diciendo después de aconsejarlo. Leamos del 4 al 6. Del 4 al 6. Amén. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Me gusta porque el versículo 5 muestra lo que habían ellos. Ellos que se acercaron no para aconsejarlo, sino para presionarlo, para tentarlo, para ver si de verdad era quien decía ser. Por eso le dicen: ve, no te escondas, manifiesta tu poder, muestra lo que puedes hacer. Ellos de alguna manera querían ver lo que iba a pasar y querían verlo ya. Si eres el Mesías, dilo ya. Si nos vino a salvar, que nos salve ya. Si nos va a librar del imperio romano, que lo haga ya. Y ese es un claro ejemplo de lo que es querer hacer nuestra propia voluntad. Porque esa es nuestra actitud cuando se trata de ver resultados, ¿verdad? Pero miren cómo responde Jesús a sus hermanos. Lo dice el versículo 6. Mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. El tiempo de ustedes es diferente. Ustedes hacen lo que quieren, lo que el mundo quiere. Por eso nadie los está buscando. Pero a mí, miren lo que dice el Señor en el versículo 7. Del 7 al 9. Dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Miren la diferencia, el contraste. El que hace la voluntad del mundo y el que hace la voluntad del Padre. El que busca la aprobación en los demás, así como ellos, que le dicen a Jesús, que querían que Jesús saliera, se exhibiera para ver si el pueblo lo iba a aceptar. Y qué pena cuando la fe, el crecimiento, los cambios de alguien depende de los demás y no de lo que está escrito, de lo que Jesús ha dicho. Lo bueno es que nuestro Señor nunca dejó de enseñar, nunca, aún en medio de la persecución, aún en medio de la misión para nuestra salvación. No dejó de pensar en nosotros, en lo que nos podía pasar como cristianos, como hombres y mujeres que hacen su voluntad. Por eso no es casualidad lo que estamos leyendo. Lo que está escrito tiene un porqué. Jesús sabía que así como a Él, a nosotros también nos van a tentar, nos van a presionar, nos van a engañar haciéndonos creer que ya es tiempo para hacer la voluntad de ellos. Y es que así como los hermanos de Jesús, muchos también se nos van a acercar. Muchos también se nos van a acercar. Pero el que conoce a Dios, el que conoce su palabra, el que se deja guiar por Él, entiende lo que Jesús está diciendo. Entiende que todo tiene su tiempo. Entiende lo importante que es no solamente hacer lo que tiene que hacer delante del Señor, sino también hacerlo en el momento correcto. Porque los tiempos del Señor son perfectos. No podemos adelantarnos.
ni demorarnos. Solo recuerden a Abraham, ¿verdad? Lo que le pasó, que se adelantó, creyendo que de su sierva iba a venir el hijo de la promesa, y se equivocó. O miren a Jonás, que también se equivocó, demorándose en hacer la voluntad de nuestro Señor. Qué importante es la paciencia, mis hermanos. La sabiduría, la firmeza, la obediencia. Por eso Jesús no le hace caso a sus hermanos. No se deja llevar por lo que quieren. Deja claro que está ahí, no para hacer la voluntad de la gente, ni de los demás. Por eso no va. No va con ellos a la fiesta en ese momento. Porque aquí veremos que nuestro Señor sí termina yendo. Que sí llega a la fiesta después, pero en secreto. Miren lo que pasa en la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta que duraba 7 días y se celebraba una vez al año. 10, el versículo 10, del 10 al 12. Amén. ¿Estamos bien? Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Miren cómo los fariseos buscan a nuestro Señor. Lo buscan para detenerlo. Quieren atraparlo antes de que vuelva a hablar, antes de que vuelva a hacer otro milagro. Pero Jesús sabe lo que están planeando. Puede escuchar cada murmuración. Puede ver el corazón de los que están diciendo, sí, Él es bueno o no. No se deja engañar. Lo bueno es que ningún plan creado por el hombre puede detener los planes de nuestro Señor. Amén. Ninguno. Es una ilusión pensar que sí. Creer que podemos prohibirle algo a nuestro Señor, a nuestro Creador. Pero miren lo que pasó, el 13. Pero ninguno, del 13 al 16, pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. A la mitad de la fiesta, donde quizás ya no faltaba nadie, Jesús comienza a enseñar. Y la gente comienza a preguntarse cómo sabe tanto, quién le ha enseñado. Pero Jesús responde con sabiduría. Les dice, esta enseñanza no es mía, esta doctrina no es mía, sino de mi Padre, de aquel que me envió. Algo que a ellos no les gustó. Porque lo que los fariseos enseñaban, lo que enseñaban ellos, sí venía de ellos, de lo que ellos habían inventado, cambiado. Pero miren cómo el Señor les sigue hablando. El 17, del 17 al 19. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Miren qué fuerte y claro. Y es que prácticamente ellos habían cambiado, modificado la ley de Moisés a su conveniencia.
Por eso aceptar a Jesús significaba para ellos obedecer, de verdad. Significaba para ellos volver a empezar. Reconocer que lo habían hecho todo mal. Y eso era mucho para ellos. No lo hicieron. Y es que alguien que busca su propia gloria, que busca su comodidad, la manera de hacer su propia voluntad, no le va a importar si está o no en la verdad. No. Es como si hubiera una pereza espiritual. ¿Saben cuántas veces he escuchado a personas de otras religiones decir no me hablen más? He estado toda mi vida creyendo lo que creo. No voy a cambiar. Y se enojan y rechazan el evangelio, rechazan esto, así como ellos. Miren lo que dice el 20, del 20 al 22. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todo os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Miren la blasfemia de la multitud. Demonio tienes. Estás loco. Nadie quiere matarte. Pero sí querían matarlo. Jesús no se lo estaba inventando. Lo querían matar por decir la verdad. Lo querían matar por sanar en un día de reposo. Lo querían matar por hacer su voluntad y no la de ellos. Pero miren lo que Jesús les dice. Ustedes se maravillan, se asombran. Y es que ellos se asombraban, se escandalizaban porque Jesús sanaba en un día de reposo. Y esa era la preocupación de ellos. La excusa del por qué lo querían detener. Y es que según ellos, sanar en un día de reposo estaba mal. Pero estaba bien circuncidar a sus hijos en ese día. Pero estaba mal que alguien recibiera sanidad. En vez de preguntar, de escudriñar, de aceptar que la ley no fue dada para impedir el bien, para prohibir, ayudar. ¿Dónde estaba la misericordia? El amor, la bondad que Dios les mostró. Ellos estaban mal. Es más, el que no lo hacía pecaba. El que no hace el bien, teniendo la oportunidad de hacerlo, peca, dice su palabra. Y eso va para todos nosotros. Solo espero que no estemos viendo solo a los fariseos en esto. Porque la actitud de ellos, el ego, el orgullo, la incredulidad, esa manera de justificar el mal, de ignorar la palabra, es algo que también vemos en estos tiempos y seguiremos viendo si no tomamos la decisión de cambiar, de escuchar, de seguir a Dios. Algo que ellos no hicieron. Miren lo que dice el 23, del 23 al 25. Leamos. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ajá. Amén. ¿Es este el Cristo? Decían entonces unos de Jerusalén. ¿No es este a quien buscan para matarle? Pero miren lo que dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no hablen por hablar. Busquen en las escrituras y me encontrarán. Verán que lo que les digo es verdad, les dice el Señor. Ahora en el 25 vemos
que los demás comienzan a dudar, se comienzan a preguntar, ¿es a Jesús a quien quieren matar? Porque no le hacen nada. No le dicen nada, lo están dejando hablar, no lo detienen. Pero miren lo que pasa, el 26. Del 26 al 28. Dice, pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrá reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y esto me gusta, porque a pesar de todas esas dudas que estamos leyendo aquí, Jesús les vuelve a hablar. Alza su voz para decirles, ustedes no conocen a Dios. No me aceptan porque no aceptan al que me envió. Y eso es verdad. Cuando no aceptamos a Jesús, no aceptamos a Dios. Cuando rechazamos su palabra, estamos rechazando a Dios. Cuando escogemos solo lo que queremos, lo que nos gusta de aquí, jugamos con lo que nos ha dado. Y eso es falta de temor, mis hermanos. Tengamos cuidado. El 29. Del 29 al 31. Dice, pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y muchos de la multitud creyeron en él. Miren que cuando parece que no vale la pena seguir hablando, seguir predicando, Dios nos recuerda que nada de lo que hacemos en su nombre es en vano. Nada. Así tengamos la impresión de que no nos están escuchando. Solo miren lo que pasó. Miren cómo en medio de esa multitud, en medio de toda esa incredulidad, hubieron personas que decidieron creer, que aceptaron esto, que dudaron, pero ya no de nuestro Señor Jesucristo, sino de los fariseos, de lo que ellos estaban diciendo. Por eso es importante no callar, mis hermanos, no dejar de hablar, no olvidar que siempre va a haber alguien dispuesto a escuchar, dispuesto a aceptar esto, dispuesto a dejar atrás lo que el mundo les ha venido diciendo. Que el Señor nos ayude a entender eso. Porque la mies sí es mucha, mis hermanos. Pero a veces no se ven los obreros. ¿Verdad? El 29. Del 29 al 31. No, disculpen, del 32 al 34. ¿Verdad? Del 32 al 34. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron a alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Miren que aquí está la verdadera razón del por qué lo querían detener. Ellos no querían que la gente creyera en él. No querían que la gente se acercara a él, a nuestro Señor. ¿Saben que el mundo busca lo mismo hoy? Hace lo mismo, por eso hay tanta confusión, tanta distracción, tantas mentiras que tienen solo un propósito. El propósito de alejarnos de Dios, de hacernos perder el tiempo.
Porque eso es lo que hacemos cuando damos tantas vueltas en vez de seguir el camino, en vez de arrepentirnos y buscar a Dios, mientras aún podemos, porque algún día será demasiado tarde. Será como dice aquí, lo buscaremos y no lo hallaremos. Y donde Él esté, no podremos ir. Algún día lo que dijo nuestro Señor se va a cumplir, lo entendamos o no. Pero sigamos. El 35, del 35 al 36. Amén. Del 35 al 36 dice: Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis ir? Miren la confusión que había. Y no porque la palabra de Dios sea confusa, no. La palabra de Dios es clara, es perfecta. No se equivoca, no se contradice nunca, mis hermanos. Pero nosotros sí. Nosotros somos el problema. Y un corazón que no entiende eso no aprende a depender nunca del Señor. No aprende a depender nunca del Señor. Y qué pena cuando tenemos a Jesús tan cerca y no podemos verlo. Y no podemos reconocerlo, entenderlo. Así como le pasó a los fariseos y a los que estaban dudando de Él. Miren lo que pasó. Miren lo que pasa en el último día de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta que duraba 7 días. El 37, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Miren que Jesús vuelve a alzar su voz, a pesar de lo que está escuchando, porque recuerden, había gente murmurando. Los fariseos estaban tratando de buscar la manera de matarlo. Pero aún así Jesús no se queda callado. Muestra su amor para con ellos. Así como lo hace con nosotros, que siendo aún pecadores, no nos hace a un lado, no, sino que nos da esperanza. Esperanza de una vida nueva, de una vida plena, eterna. Por eso les dice, si alguno tiene sed, o sea, si hay alguien que le hace falta eso, entonces acérquese a mí y crea y vea. Porque así como las aguas de un río corren, fluyen con fuerza, con poder, así correrán ríos de agua viva en aquellos que decidan creer, que decidan creer. Y es que eso es lo que pasa con un cristiano, mis hermanos, cuando mora en él el Espíritu Santo, cuando vuelve a nacer. Miren lo que pasa. Del 40 al 42, dice: Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Miren la división que había. Algunos decían: Jesús era un profeta. Decían que Jesús era un profeta. Y bueno, aunque nosotros sabemos que Jesús era más que eso, ¿verdad? Que gracias a él las profecías se cumplieron. Pero otros decían: es él el Mesías. Y sí, estaban bien. Pero otros decían: no puede ser.
Porque las escrituras decían que el Mesías iba a venir de Belén. Y ellos creían que Jesús era Galileo. Ahora, eso era algo fácil de saber, de investigar. Solo tenían que preguntar, pero no lo hicieron. Jesús sí había nacido en Belén. Y esa es una mala costumbre que todos tenemos, de asumir, de juzgar, de tomar decisiones sin saber, sin tener la verdad. Y eso es algo que tiene que cambiar, mis hermanos, especialmente cuando se trata de nuestro Señor. ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas? Escudriñe las Escrituras, busque las Escrituras y juzgue con justo juicio, como dice el Señor. El 43, del 43 al 45. Amén. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Miren la disensión que había, la división que había, el desacuerdo por causa de nuestro Señor. Y es que donde está Jesús está la verdad, y la verdad a veces duele. Duele porque revela lo que hay en nuestro corazón y nos obliga a tomar una decisión, lo querramos o no. Y eso es lo que estaba pasando con esta gente, que no sabía cómo reaccionar. Ni los soldados sabían qué hacer. No lo pudieron arrestar. Y es que creyeran o no, no podían negar la autoridad que Jesús había. No podían negar esa autoridad que en Jesús había. Sin duda, él no era igual que los demás. Por eso los soldados responden así. Miren lo que dice el 46, del 46 al 49. Amén. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Miren que dice: jamás un hombre ha hablado como este. Ellos sabían que la autoridad que había en Jesús era sobrenatural. Por eso no se atrevieron a tocarlo. Tuvieron temor. Y ese temor es bueno, mis hermanos. Porque cuando tememos a Dios, dejamos de obedecer a los hombres. Cuando tememos a Dios, dejamos de seguir a los hombres. Dejamos de vivir para agradar a los demás. Pero miren cómo los fariseos les responden a los que estaban ahí. Les dice: ¿también vosotros habéis sido engañados? Lo dicen con sarcasmo, con orgullo. Y es que, claro, ellos se creían tan importantes, dueños de la verdad, dueños de la ley, solo porque la conocían muy bien. Y sí, la conocían muy bien, a la perfección. Pero ¿de qué sirve, mis hermanos? ¿De qué sirve tanta información si no se cree de verdad en el Señor? Si no hay amor por Él en el corazón. Miren cómo termina la fiesta, miren cómo termina este capítulo, del 50 al 53. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa.
Me gusta porque ahora vemos a alguien más alzar su voz. Vemos a Nicodemo, a un fariseo, de alguna manera, tratar de defender a nuestro Señor, pero lo atacan. Lo atacan por hacer eso. Le dicen, ¿eres tú también Galileo? Se lo dicen para ofenderlo, para hacerlo sentir menos, para hacerlo creer que no es uno de ellos. Y qué bueno. Qué bueno porque el que está en Cristo no es mejor que los demás. No es menos que los demás, pero tampoco es igual. El que está en Cristo es diferente. Espiritualmente es diferente en realidad. Por eso la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ha vuelto a nacer. Ha vuelto a nacer de nuevo y eso es algo que se ve. Por eso a nosotros nos van a atacar también, mis hermanos. Nos van a menospreciar por no hacer nuestra propia voluntad, por no hacer la voluntad de ellos. Nos van a menospreciar por defender esto. ¿Y cómo vamos a reaccionar? Bueno, como Jesús lo hizo en todo el capítulo, con amor, con mansedumbre, con misericordia, con paciencia, esperando lo mejor, buscando que alguien entienda y encuentre salvación. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón, mis hermanos, en todo momento, en cada día de nuestra vida. Ahora, preocupémonos cuando nadie nos esté persiguiendo. Preocupémonos cuando nadie nos esté presionando para hacer la voluntad de Dios en el momento incorrecto. Preocupémonos cuando no veamos a Jesús, cuando no veamos su actitud, su palabra en lo que estamos haciendo o diciendo o viviendo. Porque es fácil retroceder. Es muy fácil. El mundo tiene muchas maneras para hacernos caer. Pero como cristianos no podemos olvidar que nosotros tenemos esto. Tenemos la palabra de nuestro Dios. Y aquí hay poder, mis hermanos. Si usted lo cree de verdad, viva lo que dice la palabra. Tome decisiones de acuerdo a la palabra. Esta es su guía. Esto es todo lo que usted necesita para vivir. Que no nos falte temor de Dios. Nunca. Que no nos falte pasión para glorificar no nuestras vidas ni a los demás, sino a nuestro Dios, a nuestro Creador. Amén. Se pueden poner de pie. Miren cómo termina el capítulo. El 53 que dice, y cada uno se fue a su casa. Me imagino a los hermanos de Jesús, a los fariseos, al pueblo, a todos regresando a sus casas, cansados. Algunos creyendo y otros quizás pensando que Jesús estaba exagerando, que no podía salvarlos, liberarlos. Me imagino también a los fariseos regresando a sus casas, enojados por todo lo que habían escuchado. Y es que la palabra de Dios revela lo que hay en el corazón. Discierne cada pensamiento, cada mala intención, nos guste o no, ¿verdad? Y yo me pregunto algo ya para terminar. ¿Cómo vamos a regresar a nuestras casas hoy? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Qué vamos a hacer con lo que leímos? Con lo que vimos de nuestro Señor. ¿Qué vamos a hacer con ese amor, con esa fidelidad,
con ese cuidado. Y es que todo lo que hizo nuestro Señor fue para salvarnos, para darnos una vida nueva, una vida plena, eterna, junto con Él. ¿Cómo no escucharlo? ¿Verdad? Vamos a aprovechar este momento de adoración que ahora vamos a tener. Adore al Señor, cántele, pero también háblele.